Bueno, para este video vamos entonces a diseñar un compensador en adelanto. Vamos a diseñar en frecuencia para pues cumplir las restricciones que nos piden el problema para esta planta. Entonces nuestra planta está dada por GDS igual a 300, no tiene ningún cero, sobre S, que es un polo, un integrador, por otro polo que está en menos 0,25, otro polo en menos 0, en menos 4 casi, y otro polo en menos 179,8. Como podemos ver, el sistema pues en su planta en lazo abierto es estable, ¿sí? Tiene un polo rápido que es este, tiene un integrador que lo hace inestable en lazo abierto. No es estable, es inestable, pero pues si cerramos el lazo, una realimentación unitaria sería estable, pero queremos entonces que cumpla unas restricciones de diseño, que el controlador pide que tenga un error de posición cero. Claro que eso ya está dado por la misma planta porque tiene un integrador. Necesitamos un margen de fase de 55 grados y una frecuencia de cruce de ganancia que no sea menor a la de la planta sin compensar. Entonces pues vamos a dibujar primero el bode de la planta y vamos a analizar. Pues aquí ya definí la planta como pues definí S igual a transfer function S, y así ya puedo trabajar en el dominio S, ¿cierto? Aquí es MATLAB. Bueno, entonces yo había definido aquí ante la planta, solo es escribir la planta en términos de S, la copia igualita, y vamos a dibujar el bode de la planta para analizar cuáles son las restricciones que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que le debemos hacer a esta planta para cumplir margen de fase deseado y que tenga la frecuencia de cruce de ganancia mayor que la actual? Entonces, miramos, este es el bode de nuestra planta, miramos que los márgenes de estabilidad están en margen de fase de 10 grados, es muy pequeño, se pide 55, y una frecuencia de cruce de ganancia de 0,623 radianes. Es decir, necesitamos diseñar un compensador que cuando cruce tenga un margen de fase de 55, cuando cruce la ganancia por 0 decibeles a una frecuencia mayor que esta. Es decir, debemos diseñar que ya no cruce acá, sino que cruce en todo esto de acá, y que cuando cruce la fase tenga una diferencia respecto a menos 180 grados de 55 grados, ¿sí? Este es un diseño que se hace pues en el dominio de la frecuencia, en el lazo abierto, que todo está fundamentado en el teorema, en el criterio de estabilidad de Nyquist. Entonces este criterio nos dice que entre más alejados estén estos márgenes del punto menos 1,0, entonces pues más estable va a ser el sistema. Entonces para eso se define el margen de estabilidad, para saber qué tanta fase debo mover para intersectar el punto crítico de inestabilidad y qué tanta ganancia le voy a agregar para que cruce el punto crítico. Entonces esos son los márgenes de fase y de ganancia respectivamente. Entonces nosotros diseñamos un compensador de adelanto que tiene esta forma. Un compensador de adelanto tiene la forma K, es decir, le podemos meter una ganancia, tiene un polo y un cero. Entonces el polo está en 1 sobre t y el cero está en 1 sobre at, ¿sí? Que es igualar polo, igualar denominador a cero, queda en 1 sobre t, y el cero igualar el numerador a cero, que es 1 sobre at. Para que esté en adelanto es un filtro pasada altas que tiene una fase positiva, debe cumplir que A sea mayor que 1, ¿sí? Este A debe ser mayor que 1 para que el cero reaccione primero que el polo. Entonces vamos a ver cuál es la forma. Digamos aquí tenemos un compensador en adelanto, ¿no? T es igual a 1 porque aquí está 1 y A es igual a 2, ¿cierto? Este es un compensador en adelanto cualquiera, no lo vamos a usar en el ejercicio sino como ejemplo. Entonces vemos que el bode de un compensador en adelanto tiene una fase máxima, ¿cierto? Esta es la forma de la fase de un compensador en adelanto y esta es la forma de la ganancia. Entonces mire que para la frecuencia hay una frecuencia a la que ocurre el máximo de fase y a esa frecuencia hay una ganancia, que es esta. Para este ejercicio, como la ganancia del compensador no la hemos usado para corregir el error de posición, porque el error de posición ya está corregido por la misma planta que tiene un S en el denominador, entonces
pues solo queremos para una frecuencia fija establecer una fase máxima con el fin de que al sumar con la fase de la planta, es decir, queremos que el compensador que diseñemos esta fase, cuando uno multiplica dos funciones en el dominio S, pues las fases se van a sumar, ¿sí? Entonces queremos que al borde de nuestra planta, al sumar esa fase máxima, nos quede para una frecuencia fija un margen de, nos quede un margen de fase deseado, ¿sí? Esa es nuestra planta, se está confundiendo. Pero a ver. Ah, sí, sí. Entonces esta es nuestra planta con el margen de estabilidad que ya hemos hallado, que es de 10. Entonces, ¿qué queremos? Que para una frecuencia mayor que esta, que es la de cruce de ganancia, nuestra fase se sume acá de tal forma que de aquí al 180 hasta el máximo queden los 55 grados. Entonces, ¿cuál es la máxima fase que se puede sumar con un compensador en adelanto? La fase máxima de un 0 es 90 grados, ¿sí? Y pues la del 0 depende de lo que quiera bajar. Entonces, la máxima fase que podemos agregar con un compensador en adelanto es 90 grados. Por lo tanto, vamos a partir de que queremos aumentar una fase máxima con el compensador de 80 grados para no trabajar en el límite. ¿Listo? Sabemos que la frecuencia a la que ocurre el máximo, ¿sí? La frecuencia a la que ocurre este máximo, bueno, depende si es el compensador. La frecuencia a la que ocurre la fase máxima está dada por este valor. Este valor está mal. Entonces voy a corregirlo, es T por a la 0.5. Uno puede demostrar que la frecuencia a la que ocurre la fase máxima que es pues, reemplazar S por J omega, que da un número complejo, y ese número complejo será ya la fase. Entonces la frecuencia a la que ocurre la fase máxima viene dada por esto, en términos del parámetro T y A. Aún no sabemos quién es T ni quién es A. Entonces, para diseñar un compensador debemos definir A, T y K. Para definir A, pues sabemos que la fase máxima completa relación respecto a los A. Entonces, el seno de la fase máxima está por A menos 1 sobre A más 1, y si despejamos A, queda 1 más seno de phi máximo sobre 1 menos seno de phi máximo. Nuestro margen de fase actual es 10.8. Nosotros queremos uno de 55 mínimo. Y pues queremos que ese mínimo sea igual al de la planta más el máximo que le vamos a meter con el compensador, que ya dijimos que va a ser 80 para no trabajar con 90, que es el límite. Es decir, queremos meterle una fase grande con el compensador. Entonces, ¿cuál es la fase actual que debemos buscar de la planta? Es decir, ¿qué fase debe tener la planta? ¿Sí? Sabemos que el margen de fase es la distancia de 180 al margen actual cuando la cruce de ganancia es 0. Entonces, si queremos subirle 80 grados más el phi actual de la planta, ¿sí? Más debe ser igual deseado, ¿sí? Mejor dicho, veámoslo desde acá. Queremos saber cuál es la frecuencia a la que, pues, al subirle 80 me queda 55, es decir, cuando la distancia de acá es 55, es por, al subirle 80, la distancia que aquí debe ser 25, es decir, debo buscar la fase de 205, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo sería? La fase actual de la planta debe ser igual a 180 más 80, que es lo que lo voy a sumar yo, menos 55. Y esto me da 180 más 80 menos 55 da 205, ¿sí? Entonces,
180 más 80 que le debo subir menos 55 me va a dar la frecuencia a la que al sumarle 80 grados me dará una fase de 55, margen de una fase aquí de 55. Entonces, cuando la fase es 205 grados, menos 205 grados acá. Entonces, si en este punto yo le sumo 80 grados, me quedaría 55 de menos 205 más 80 menos 205 más 80 nos da menos 125. Entonces, cuando aquí la fase esté de menos 125, la distancia de aquí a acá será 55, ¿sí? Esa es la idea. ¿Para qué hago esto? Para saber a qué frecuencia voy a meter mi fase máxima. Mire que a esta frecuencia voy a meter mi fase máxima, ¿sí? Pero yo todavía no tengo el cruce de ganancia acá. Entonces, ¿cómo arreglo para que cuando aquí sea 55, aquí sea 0 decibeles? Pues con la constante que al final que todavía no he usado, ¿cierto? Esta constante del compensador la voy a usar para subir esa ganancia y que esta sea mi nueva frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, como yo mire acá en el BOE, la frecuencia a la que la fase es 205 grados es 2.26 radianes, ¿cierto? Entonces, esta frecuencia a la que yo voy a meter mi fase máxima es 2.26 radianes sobre segundo, ¿sí? Y esto debe ser igual a 1 sobre TA por la frecuencia a la que ocurre el máximo es esta. ¿Cómo definimos A? Pues sabemos que vamos a subir 80 grados con el compensador, ¿no? Entonces, el compensador le vamos a meter 80, despejamos A y nos da esto, 130.64. Para definir T, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que esta frecuencia es que vamos a meter nuestra fase máxima y tenemos A, entonces despejamos T, 0.038 nos da. Eso está mal, 2.26, entonces voy a volver a calcularla para ver quién es T. Entonces, 1 dividido 130.64 elevado a la 0.5 por 2.26 va a ser igual a 0.03871, ¿listo? Entonces, bueno, estaba similar. Entonces ya tenemos nuestro A y nuestro T para definir el compensador, ¿sí? Entonces nuestro compensador va a ser, tenemos una de 130.64, lo escribí mal, un T lo tenemos de 0.038 y definimos nuestro compensador como que hasta el momento, sin meter todavía la K, tenemos el compensador sin ganancia. Entonces pongamos aquí sin K, ¿sí? Es igual a que a T por A por S más 1 dividido T por S más 1. Entonces nos da esto. Si dibujamos el bode de este compensador, pues nos debe dar una fase de 80 grados a la frecuencia de 2.26 radianes. Entonces comprobemos a ver si quedó bien diseñado. Entonces miremos a ver aquí cuánto es 80 grados la fase. Aquí nos da para una frecuencia de 2.31. Entonces bueno, está medianamente cercano. Sin embargo no dio exacto. Entonces pues vamos a buscar entonces una frecuencia a la que lo arreglamos con la ganancia, ¿listo? Entonces, bueno, ahí está próximo. Tal vez fue por errores de no tomar todos los números. Entonces vamos a tener nuestra función de lazo abierto hasta el momento va como la planta o el compensador sin una constante, ¿cierto? Ese es nuestro lazo abierto hasta el momento. Si hacemos el bode de este lazo abierto, tenemos que nos da esta gráfica. Entonces, miramos los márgenes de estabilidad hasta el momento y nos damos cuenta que efectivamente ha mejorado, pero pues nuestra frecuencia de cruce de ganancia sí es mayor que la anterior, pero no la que queríamos. Entonces pues vamos a querer como la máxima, que es cuando esto es exactamente 55 grados, ¿cierto?
que es cuando varía 125. Entonces cuando la fase sea 125, mi margen de fase será eh, cuando mi fase sea 125. ¿Qué pasó? Vamos a cerrar esto. Entonces volvemos a ver, cuando mi fase sea de 125, de menos 125, es a 2.27 radianes como habíamos dicho, ¿no? Entonces, a 2.27 radianes, ¿cuál es la ganancia? Pues 2.27 radianes está por acá más o menos, ¿sí? Entonces, está en menos 2 decibeles. Queremos que con la constante, si el efecto de multiplicar una constante es aumentar la magnitud, entonces el bode se subiría, ¿no? Pasaría a estar por acá y se intersectaría acá en cero. Entonces, ¿qué queremos? Que con la ganancia, 20 logaritmo de la ganancia, sea igual a 2 decibeles, ¿sí? Podemos despejar entonces la ganancia como 2, pasamos este 20 a dividir al 2 y elevamos 10 a la eso, ¿no? Esa es la definición de ganancia logarítmica. Entonces, 10 elevado a la 2 sobre 20 es igual a 1.25. Entonces, si multiplicamos k igual a 1.258 y tenemos que nuestro compensador, ahora sí va a ser la ganancia k por el compensador que estaba sin la ganancia, entonces nuestro compensador ahora va a ser este, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por la planta, pues tenemos nuestra nueva función de lazo abierto, entonces será C por K. Yo elegí 80 grados porque se me hace que es una buena forma de subir la fase para que la frecuencia de cruce de ganancia sea más alta, el sistema se haga en cierta forma más rápido. Entonces, esto está mal, es C por G, ¿no? Entonces, pues si jugamos el bode de este sistema ahora, nos damos cuenta que debe tener una frecuencia de cruce de ganancia exacta, digo, un margen de fase de 55 muy próximo a él, ¿sí? Que fue como trabajar al tope porque pues así consigamos una mejor frecuencia de cruce de ganancia. Aquí el margen de fase nos debe 58.1, que es mayor que 55, que es el solicitado. Hay muchas formas de cumplir restricciones para este diseño, pero pues nosotros partimos de una fase máxima de 80 grados y pues vemos que el margen de fase de 258, que está dentro de los límites, nos da una frecuencia de cruce de ganancia de 2, ¿sí? Y pues el margen de ganancia está a 21 decibeles, que también está, pues, si uno mueve un parámetro, mueve el otro. Entonces vamos a ver cuál es la función de transferencia del lazo cerrado. Sería la realimentación unitaria entre GLN, ¿sí? La función lazo abierto nueva, coma 1. Esa sería nuestra función de transferencia del lazo cerrado. Entonces, si dibujamos la respuesta al paso, pues obviamente vamos a ver que da error de posición 0 por el integrador. Entonces vamos a ver cuáles son los tiempos de este sistema y para qué era que necesitamos compensar. Entonces miremos acá. El tiempo de asentamiento nos da de 1.92 segundos. El pico nos da, sobre pico nos da de 10%, así está un poco feo. Y el tiempo de subida nos da de 0,661. ¿Cuál es la diferencia entre haber hecho la respuesta, pues entre haber compensado y no? Entonces miremos cuál es la respuesta al paso de la planta normal si la hubiéramos realimentado sin compensador. Entonces, pues, dibujando las dos en el mismo plano, con el comando holon,
damos cuenta que el sistema era mucho, mucho más lento, ¿no? Ah, no, es que aquí no está realimentado, entonces pues tocaba suponer que había una G sub 02. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiéramos realimentado solo con la planta? Entonces esa hubiera sido la función de referencia. La respuesta al paso de esa G sub 01, G sub O1. Esta es la respuesta si el sistema no hubiese estado compensado. Entonces miremos lo que hicimos con el compensador, ¿sí? Miremos la diferencia de respuestas. Si hubiéramos realimentado la planta sin haber sin haber compensado, nos hubiera dado este sistema un sobrepico muy grande y un tiempo de asentamiento bastante lento, ¿sí? Mientras que con el compensador, pues mire lo que logramos hacer, mejoramos mucho la respuesta al paso del sistema. Entonces, pues esa es una forma de usar un compensador en adelanto y pues eso es todo. Se hubiera podido hacer de otra forma, pero pues yo quise aprovechar bien la fase, pues tampoco 90 grados, sino 80 se me hizo que está bien para que la frecuencia de cruce de ganancia pudiese ser un poco mayor y trabajar al mínimo margen de fase posible como para que el sistema fuese un poco más rápido. Es como la idea, ancho de banda grande, sistema más rápido. Entonces ese era el problema.